Bienvenidos a todos a esta clase de nuestro curso. Qué bendición poder estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios de nuevo. Hoy vamos a estar hablando de Hechos 16, especialmente del versículo 11 al fin del capítulo. Aquí vamos a ver el equipo misionero en la ciudad de Filipos y vamos a ver muchas cosas que pasan en Filipos. Tantas cosas que va a ser un poco difícil enfocarnos en todas las cosas que están pasando. Y bueno, pero qué bendición tener esta historia, porque nos habla de muchas cosas sobre la obra misionera. Nos habla sobre el camino de salvación. Nos habla de la promesa de Dios, que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien y mucho más. Aquí estamos entonces, vamos a viajar a Filipos hoy, estudiando lo escrito por la obra del Espíritu Santo de Hechos 16. Comenzamos, como siempre, con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque por el poder de tu palabra nos hiciste creyentes. Te pedimos que nos envíes en todas partes del mundo predicadores y personas que enseñen la palabra de Dios para que muchas personas puedan escuchar el poderoso mensaje de salvación por tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que están predicando, enseñando tu palabra en otras partes. Y también que capacitas a nosotros, Señor, siendo los que ya saben quién es nuestro Salvador Jesucristo, para que nosotros podamos ser testigos fieles en todo el mundo, orando en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ok. Vamos ahora a la actividad. La actividad de hoy es hablando del equipo misionero. Vamos a empezar con la actividad de repaso. Entonces, una de las cosas de que hablamos al final de la lección pasada, y es parte muy clave de la estrategia, el plan de Pablo, es que él siempre llevaba personas con él. Entonces, les voy a pedir que nombran algunas de las personas que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros. Julio, por favor. Gracias, pastor. Bueno, primeramente estudié que Pablo durante su ministerio hizo 4 viajes. Entre los que lo acompañaba estaba Bernabé, Juan Marco en algunos de los viajes, Silas, Lucas, y en una parte de sus viajes también le acompañó Timoteo. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más que quisiera mencionar? Jenny. Buenas noches, Jenny. Hola, buenas noches a todos. Bueno, menciono Sópater, Aristarco y Segundo, Gayo, Tíquico y Trófimo. Sí, muchas gracias, Jenny. Hay varias personas, y de unas de estas personas aún no sabemos mucho, pero sabemos que estaban con Pablo. Uno de esos, de estas personas se mencionan en el libro de Hechos, otros se mencionan en las cartas de Pablo. Les voy a poner aquí algunas de las personas. Entonces, Bernabé, ya hablamos de él, su nombre en hebreo significa hijo de consolación. Vemos que él fue la persona que quisiera incluir a Juan Marcos en otro viaje misionero. Es alguien muy que consolaba mucho a otras personas, que incluyó a Pablo al principio en su propia obra.
ya mencionamos Silas, ¿verdad? Fue mencionado. Compañero de viaje en el segundo y tercer viaje misionero. Y Timoteo también. Vamos a ver a Timoteo hoy. Está aquí en Hechos 16. También mencionado mucho en las cartas de Pablo. Recibió él 2 cartas de Pablo directamente. Lucas, vamos a hablar un poco de él hoy. Aquila y Priscila, que pasaban un poco de tiempo con Pablo. Es una pareja cristiana que trabajaba junto con Pablo. Ahí hay muchos más, como Jenny mencionó, hay muchas más personas también. Y fue parte de la estrategia de Pablo. Entonces, él no quería ser, no fue de su deseo ser el único vocero de la palabra de Dios en el mundo. Su deseo era compartir el mensaje de Dios con muchos y también que otras personas compartieron el mismo mensaje. Antes de seguir adelante, saludamos a las personas que no hemos saludado todavía. Aurea, buenas noches, bienvenida. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Espero Buenas que todos noches, estén Aurea. bien. Disculpe la tardanza. Está bien, qué bueno que está aquí con nosotros, Aurea. También saludamos a Isabel. Isabel, buenas noches, bienvenida. Isabel, ¿me escucha? Buenas noches para todos. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, Isabel, igualmente. También saludamos a Mayela. Mayela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Dios bendiga. Gracias, igualmente. Y también aquí con nosotros Julio Quinde. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Julio, igualmente. Bueno, entonces ya voy a mencionar algo sobre el proyecto final. Parte de la estrategia de Pablo fue capacitar a otros. Es tan importante porque, ¿para qué? Como mencionamos, para multiplicar los testigos, para multiplicar las personas hablando de Cristo. Una iglesia crece cuando hay más gente compartiendo el mensaje de Jesucristo con más personas, ¿verdad? Sencillamente. También podríamos mencionar 2 formas que un líder puede capacitar a otros. Vemos el ejemplo de Pablo, que él sencillamente llevaba a personas con él, ¿verdad? Siempre llevaba a personas, Timoteo, Lucas, Silas, Bernabé, Juan Marcos, tantas personas con él. También podría usar uno herramientas como Academia Cristo, animar a otra persona para tomar el mismo curso de estudio que están tomando. Podríamos también pasar tiempo en estudio con otra persona. Hay muchas formas, ¿verdad? También una persona puede capacitar a otro por enseñar y capacitar y después dejar que la persona haga la obra, ¿verdad? En vez de hacerlo yo mismo, siempre solo, dejar que la persona lo haga. Y si hay cosas de que quisiéramos hablar, lo pasamos tiempo juntos después, si hay unas conexiones que vamos a querer, porque nuestro deseo siempre es que el mensaje es claro y de sana doctrina, pero dejamos que las personas lo hagan y comunicamos mucho con otras personas que están haciendo el evangelio. Entonces hay muchas formas de capacitar a otra persona en la obra del Señor. Hoy vamos a ver a Pablo. En Hechos 16, empezando con versículo 11, llega él a una nueva ciudad, a la ciudad de Filipos. Y vamos a considerar lo que pasa allá en Filipos. Y después vamos a consolidar, como siempre, para pensar en lo que el significado es para nuestras vidas hoy en día. Pero hay mucho de qué hablar, entonces empecemos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes.
Hay muchos personajes. Antonio, por favor. Estaba primero, yo creo que es de importancia que el evangelio ya pasa de Asia a Europa con Filipos. O sea, ya entró el evangelio a Europa, y la primera personaje creo que debe estar importante es la señora Lida, la que tenía el negocio de los tintes de púrpura, en ese sentido. Y también está luego lo que pasó con la señora que no me acuerdo el nombre, que hacía templecitos nosotros en Éfeso. Pero ya después viene el problema de que Pablo predica ahí, y entonces como le quita el negocio a alguien que hacía templecillos de oro, creo que ahí en Filipos, creo que sí. Bueno. Sí, allá mencionamos en Filipos la joven endemoniada, ¿verdad? Y sus amos. Sí, pero el librar a la muchacha de la maldición de los demonios, también quita el dinero de las personas que ganaba por sus artes malignos, ¿verdad? Gracias, Antonio. Y Jenny. el carcelero. Carcelero, por supuesto. Sí, gracias, Antonio. Jenny, ¿quién más iba a mencionar? Bueno, no me acuerdo si Antonio lo mencionó, pero Pablo y Silas, como son como obvios. Sí, Pablo y Silas. Y los magistrados y los prisioneros que estaban con ellos. Los otros, sí. Muchas gracias, Jenny. Cada ciudad oficial romana siempre tenía 2 magistrados. Entonces, ahí estaban las personas más porosas, los jueces, representantes del gobierno romano en la ciudad, los magistrados, Pablo y Silas. Timoteo, si leemos en el contexto, Timoteo está también. Vemos que al principio del capítulo Timoteo acompaña a Pablo y Silas y todavía está con ellos. ¿Dónde está Lucas en la historia? Una pregunta, no aparece el nombre Lucas, pero ¿por qué diríamos que Lucas está allá? ¿Dónde vemos a Lucas en esta historia? No es por nombre, pero está ahí. ¿Alguien ve a Lucas? Lucas se ve en una forma nueva. César, por favor. Pastor, a Lucas lo vemos, obviamente, porque él fue el que llevó a cabo la escritura, ¿cierto? Del mismo Hechos. Entonces, al ser él el que escribía los acontecimientos, quizá, pues, damos por hecho de que él estaba presente en ciertos momentos de la historia, de los acontecimientos. Por eso creo yo, pues, que Lucas, aunque no se menciona, pues él también fue protagonista de esos eventos, pastor. Sí, sí, está ahí exactamente. César es el escritor de Hechos, y por primera vez en Hechos vemos una palabra en versículo 11, o una forma por primera vez, la forma de nosotros. ¿Qué dice entonces? Dice como por ejemplo, dice en versículo 1 de capítulo 16, Pablo llegó a Derbe a Listra. Más adelante, dice en versículo 4, ellos pasaban por las ciudades. Y sigue diciendo, versículo 7, cuando llegaron a Misia. Pero en versículo 11, ¿qué dice? ¿Alguien nos puede leer versículo 11? ¿Quién quisiera leer versículo 11? Cualquier persona. ¿Alguien tiene la Biblia para leer versículo 11?
Nadie. Jenny, por favor. Nata. Dice, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia. Navegamos, ¿verdad? Entonces, forma de nosotros. Ahí está Lucas presente. No menciona su propio nombre, pero ahí está. Por primera vez, parece, según lo que vemos aquí, que él junta con el equipo en Troas, ¿verdad? Porque por primera vez vemos su nombre allá en Troas. César. Pastor, en la Biblia que tengo yo acá dice en 16:11, dice, nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis. Muy bien, sí. Entonces, también utiliza en la versión de la Biblia que tiene Jenny, utiliza la palabra navegamos. Y en lo que nos leyó César, dice, nos embarcamos, pero es la misma forma de nosotros, ¿verdad? Ahí está presente Lucas. Entonces vemos que Dios utilizó a él, alguien que estaba ahí, testigo, para escribir el libro de Hechos. También podríamos mencionar las familias. Vemos la familia de Lidia, ¿verdad? Entonces, en versículo, ¿dónde está? En versículo 15 menciona la familia, ella y su familia, la familia de Lidia, que fueron bautizadas. Y más adelante, en versículo 33, la familia del carcelero también, él y toda su familia fueron bautizados. Y ahí están las familias. ¿Cuántos eran? No sabemos. Niños, personas viejas, no sabemos, ¿verdad? Pero ahí estaban, escuchando el mismo mensaje, siendo bautizados ellos en familia. Bien, ok. Ahora a los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que podríamos mencionar aquí en esta historia? Otra vez, piénsalo, cualquier persona, Mayela, Isabel, Carola, por favor. Oye, bueno, está la plaza, las ropas, la cárcel, el calabozo, bueno, el calabozo, sí, cárcel, calabozo, lo mismo. Los pies, donde lo amarraron, el terremoto, las puertas cuando se abren, las cadenas, la espada del carcelero cuando se iba a matar, la luz que pidió para ver a Pablo y a Silas, las heridas, la comida que hicieron en la reunión, la casa de Lidia. Bien, muy bien. Muchas gracias, Carola. Unas cosas interesantes, ¿verdad? Pensamos en el cepo y después menciona las cadenas que tenían. El carcelero tenía a Pablo y a Silas bien encarcelados, ¿verdad? Allá en el calabozo. Y vemos que las heridas y la comida al final de la historia muestra el gran cambio del carcelero, de una persona que les pusieron en el calabozo, en el cepo, con cadenas, y no mucho después está ayudándoles con sus heridas que él había causado en parte, que él está ahí dándoles de comer, como nos mencionó Carola, la comida que comía en su casa. Tal vez podríamos mencionar también la agua, habla del bautismo, el bautizar a Lidia y su familia, el bautizar al carcelero. Esta misma noche se bautizan el carcelero y su familia. Bien, ¿algo más? Avanzamos entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? Julio Vargas, por favor. Sí. Ocurrió en la ciudad de Filipo, que era una ciudad que era una mini Roma.
dice la historia que era mini Roma, de tal manera que fue en la cárcel de Filipo donde fueron apresados. Bien, muchas gracias, Julio. Una mini Roma. Antonio, también tiene un Hay que, comentario. hay que recordar que el padre de Alejandro Magno se llamaba Filipus. Y entonces me imagino yo que esa ciudad tiene que ver con el Alejandro Magno, que tuvo influencia 3 siglos antes de lo que ocurrió ahí en Filipus, en ese sentido. Exactamente, gracias, Antonio. Entonces, es nombrado por el padre de Alejandro Magno, de donde venía él, de Macedonia, ese lugar. Muy bien. Y dentro de Filipos también menciona lugares, ¿verdad? Menciona el río, por lo cual adoraban Lidia y las otras mujeres. Menciona la cárcel, menciona las calles de Filipos donde andaban Silas y Pablo con la joven endemoniada atrás. Muy bien. Sí, gracias Antonio y gracias Julio. Damos la bienvenida a Ángel. Ángel, quien está con nosotros. Ángel, buenas noches, bienvenido. Ángel, ¿me escucha? Sí, Pastor, yo sé que soy Paulino. Sí, Carlos Paulino, también aquí con nosotros. Buenas Carlos. noches, Pastor. Sí. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Pastor. Bien, ok, ya mencionamos dónde, ¿verdad? Y también podríamos mencionar la casa del carcelero. En vez de tener mucho miedo, entonces de un momento tiene mucho miedo que habían escapado, que habían huido todos los presos. En versículo 27, y no mucho después, la misma noche, ya está ayudándolos a huirse, ¿verdad? A su propia casa. En vez de tener miedo que iba a sufrir el castigo de perder a sus presos, ya tiene un corazón cambiado por el mensaje de Jesucristo. Entonces, en los lugares de la historia vemos eso, ¿verdad? Que está allá en la casa del carcelero en vez del calabozo del carcelero. Ahí tiene un mapa, no tan bueno, tiene unas ciudades mal escritas, pero puede ver más o menos cómo es el segundo viaje de Pablo en Filipos, mal escrito la palabra, pero está en Filipos. Por primera vez que tenemos escrito, la palabra de Dios llega a Europa, ¿verdad? Por primera vez ahí está en Europa. Cruzan de Asia a Europa para predicar el mensaje. Muy bien, gracias a ustedes por contestar. Ahora vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuándo ocurrió? César, por favor. Pastor, creo que durante el segundo viaje de Pablo, misionero de Pablo, a la región de Filipos, de esas regiones donde quizá ya él había estado, pero creo que volvió a animar a los nuevos convertidos. Bien, muchas gracias, César. Exactamente. Entonces empieza el segundo misionero animando a personas ya creyentes mayormente, ¿verdad? Visitando las ciudades que había visitado en el primer viaje misionero, y después van a nuevo lugar. Entonces, en el contexto, los versículos de capítulo 16 antes de nuestra historia, ¿qué está pasando? Bueno, vemos que Dios en una manera milagrosa está dirigiendo al equipo a Filipos. Bien, sí, gracias César. También dentro de la historia hay muchos lugares donde habla del tiempo que está pasando allá. Habla en versículo 13 y 16. Vemos que
habla especialmente en versículo 13, habla del día de reposo. En versículo 25 habla de medianoche. En versículo 33 dice a esas horas de la noche. En versículo 35 habla del día siguiente. Entonces nos ayuda a ubicar los eventos por tantas palabras que hablan del cuándo en esta historia. Por eso sale muy bien en una película, ¿verdad? Porque sabemos cómo van los eventos, como la película opcional para ver hasta los confines de la tierra que les compartí. Bien, ok. Es el cuándo. Ahora vamos a analizar un poco más la historia. ¿Cuál es el problema? En esta historia tal vez podríamos mencionar problemas. ¿Cuáles son los problemas en esta historia? La persecución, profesor. Gracias, Carola. Primero, bueno, a mí me ayudó mucho la película porque ya la tengo aquí en mi mente. Primero, cuando ellos llegaron, la persecución de la mujer adivinadora, la vez que se perseguía. Después las personas que no querían que estuvieran ellos ahí. Eso es una traba también porque querían que se fueran, porque no eran de sus costumbres. Bueno, pues, que estuvieron también presos. Gracias, Carola. Entonces, podríamos mencionar los dos problemas, ¿verdad? El espíritu maligno que tenía control de la señorita y también vemos también la persecución que sufrían por los amos de la muchacha y también por los magistrados. Gracias, Carola. Antonio, por favor. Pues yo también veo el problema. Primero, el hecho de que convirtió a una mujer que hacía púrpura. Recuerde que el púrpura en muchas ocasiones ha significado sacerdocio y cardenales. Por ejemplo, los cardenales católicos en conmemoración al púrpura se visten de púrpura. Y por otro lado, lo otro es el que a veces cuando se libera un endemoniado, la gente lo interpreta mal y se asustan porque no entienden qué es lo que pasó. Y entonces viene el fanatismo y encierran a Pablo en la cárcel por esa liberación. Sí, gracias, Antonio, por la liberación, ¿verdad? Por la liberación de una, pierden su libertad dos personas. Gracias, Antonio. César. Pastor, también veo yo el problema de idolatría que había en la ciudad, con la cual Pablo le tocó enfrentar, ¿cierto? A esas personas que hacían esos, ¿cómo se les llama? Adivinación. Sí, los plateros que hacían los ídolos. Él se enfrentó con ellos y eso le causó mucho problema a Pablo porque los enfrentó y les llevó al verdadero Dios, no a un ídolo que no tiene nada de conocimiento ni puede hacer nada. Y entonces para ellos fue también un problema porque finalmente, bueno, creo que muchos se dieron cuenta del error en que ellos estaban, lo que estaban cometiendo, el pecado de idolatría. Sí, bueno, es un problema. César, creo que está pensando en lo que pasó en Éfeso con los plateros que hicieron los artesanos que hicieron los pequeños ídolos, pero aquí en Filipos podríamos decir algo también de la religión de la ciudad. En otras ciudades, donde iba siempre Pablo en primer lugar, siempre a la sinagoga, como hemos visto, ¿verdad? Personas que podríamos decir que esperaban el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento de un Salvador, judíos que no habían escuchado que el Mesías había venido. En esta ciudad no hay sinagoga y eso significa que no tenían 10
hombres judíos. Entonces, la norma de los judíos que fue cuando tenían 10 hombres en una ciudad, ellos pudieron edificar su sinagoga. En Filipos no hay, bueno, parece que no hay ni siquiera un hombre, ¿verdad? Les había invitado a Macedonia un hombre en la visión y llegan y ellos sí encuentran el grupo de mujeres, que fue una bendición, como vemos en su ministerio, ¿verdad? Pero no tenía una gran población de judíos, entonces no tenían personas que conocieron el Antiguo Testamento, las promesas de un Salvador que iba a venir. Muy bien, muchos problemas, entonces, ni siquiera mencionamos que se iba a matar a sí mismo el carcelero, ¿verdad? Que él quiso matarse, como dice en versículo 27, por desesperación, ¿verdad? Bien, César, ¿algo más que decir? Pastor, le pregunto, la señora Lidia, que escuchó a Pablo, ella era como que, podríamos decir, tenía conocimiento de la ley judía, pero no conocía el verdadero evangelio, ¿cierto? Ella era una mujer como que ya tenía cierto conocimiento de Dios, pero aún no había sido, no había escuchado el plan de salvación o el evangelio que Pablo traía. Yo creo, ella no, o sea, podríamos decir que no era una creyente antes de que llegara Pablo, ¿cierto? Bueno, dice que en versículo 14 dice que cuando ellos llegan allá, Lidia adoraba a Dios, y eso parece que fue aún antes de su llegada, participaba en este grupo de oración. Entonces nos parece que conocía el Antiguo Testamento. Muchas veces utilizan la palabra adora a Dios para especificar, para mostrar que una persona no es judía de sangre, pero había puesto su fe en las promesas del Antiguo Testamento, a un prosélita, diríamos, una convertida al judaísmo, esperando el Salvador. Lo que no sabemos es exactamente el nivel de su conocimiento. Venía ella de otra ciudad que tenía más judíos, de Tiatira, en otra parte del Imperio Romano. No sabemos por cuánto tiempo había estado adorando a Dios en forma del Antiguo Testamento. Ni sabemos de su nivel de conocimiento. Lo que sí sabemos es que este grupo de mujeres fue el primer lugar que visitó el equipo de Pablo y Silas. Entonces, tiene que ser el grupo que esperaba el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Bien. ¿Así está bien, César? Excelente, pastor. Muchas gracias. Sí, señor. Claro que sí. Bien. ¿Algo más? Ok. Nuestra sexta pregunta. Ahora vamos a nombrar los eventos. Y hay tantos eventos aquí en esta historia que quisiéramos repasarlos, ¿verdad? Para grabar los eventos en nuestras mentes y también pensar en los problemas que mencionamos. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Cuáles eventos? ¿Cuáles eventos? ¿Quién quisiera iniciar? ¿Quién nos quisiera empezar por contar la historia? Bueno, yo, profesor. Carola, por favor. Gracias. Bueno, primeramente, Pablo llega a Filipos y la mujer que tiene el espíritu maligno los persigue y dice, estos siervos son siervos del Señor y vienen a dar el mensaje de salvación. Pablo se molesta y le dice al demonio que se salga de ahí, del cuerpo. Ella queda libre y los amos, como usted dijo, se molestaron con Pablo porque le quitaron, como decir, el negocio que tenían con la muchacha. Y lo llevan a la plaza a que los magistrados lo apresen. Ellos
van presos, los amarran, no, primero los azotan. A Pablo y a Silas sí, los azotan. Bueno, luego lo meten preso, en ese momento hay un terremoto, se abren las puertas y también las cadenas que los ataban. Y el carcelero se quiere suicidar y Pablo le dice que no lo haga, que están todos ahí, que no haga eso. Él le dice, ¿cómo hago para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en Jesús, tú y tu casa serán salvos. Y en ese momento él se lo lleva a su casa, cenan, él se bautiza, como dijo usted, profesor, se bautiza. Y al otro día, ellos son liberados y Pablo va a casa de Lidia, anima a ese grupo y después se va de ahí, de Filipos. Muchas gracias, Carola. Bien contada la historia. Muy bien, gracias, Carola. ¿Alguien quisiera añadir unos detalles más o mencionar algo que le llamó la atención? No. Recordamos lo que pasa al principio de la historia, ¿verdad? Que llegan, encuentran a Lidia, a las otras mujeres, que Lidia, que es una persona, parece que es una persona que vendía las telas más costosas, que tenía un corazón cambiado por el mensaje y también tenía una casa amplia para invitar todo ese equipo misionero, probablemente por lo menos 4 personas, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, a su casa a quedarse para apoyar su obra, ¿verdad? Entonces después todo pasa con la joven, con el espíritu maligno y todo eso. ¿Algo más que notar antes de seguir adelante? ¿Se resuelvan los problemas que mencionamos, sí o no? ¿Y cómo? ¿Quién nos podría ayudar? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Muchos problemas. Sí, se resuelven. Sí. Bueno, Pablo y Silas, con fe que Dios estaba con ellos y ellos pudieron llevar el evangelio. Bien, muchas gracias, Carola. Entonces, bueno, mencionamos algunos problemas, ¿verdad? El problema, bueno, podríamos mencionar que el problema de muy poca gente ya en Filipos que aún conocía el Antiguo Testamento, mucho menos el cumplimiento en Cristo. Pero vemos cómo trabajan Pablo y Silas y los demás para compartir el mensaje a través del grupo en el río, a través de lo que pasaba allá en las calles con la joven, a través de estar en la cárcel, pero en todo es predicado el Evangelio, ¿verdad? Mencionamos la condición espiritual y la desesperación, que es muy desesperado el carcelero. Vemos cómo se resuelve ese problema también. Y aún después de no desear matarse, él dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Y es un punto muy importante en la Biblia, lo vemos especialmente en las escrituras que escribe Pablo, que Pablo siempre dice que no es por obras, ¿verdad? En muchos lugares, especialmente pensamos en Efesios 2, 8 y 9, no es por obras. Hay una diferencia entre fe y obras. También en Romanos 3 lo vemos. Y aquí también, aunque el carcelero dice, ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta es creer en el Señor Jesucristo. La fe no es una obra, es recibir, ¿verdad? Es la mano abierta que recibe las promesas de Dios. Es la fe, ¿verdad? Que recibe toda la salvación, la paz, el perdón, la vida eterna. Todas esas cosas
se reciben por la fe, que es la mano abierta, no es una acción, es recibir de Dios. Muy bien. ¿Qué iba a mencionar César, por favor? Pastor, sí, a mí también me llama la atención que como que esa doctrina anteriormente y todavía, pero ¿se acuerda usted que el joven rico también le dice al Señor Jesús qué tengo que hacer, algo así, para heredar el reino? Y creo que también, si no estoy mal, este judío que fue de noche a hablar con Jesús también, parece que le pregunta, Nicodemo. como, ¿qué tengo que hacer? Nicodemo, sí. O sea, siempre, y Pablo es muy enfático y le dice, cree en el Señor Jesús, que yo creo que en este tiempo esa es una falla, pastor, porque no enfatizamos mucho la salvación por fe y sin el derecho de las obras. Entonces le metemos mucho obra y hablamos poco de la fe, cuando también en Juan es claro, Juan 1:11, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No habla de que tengo que hacer algo, de los que hacen o cierto, o cumplen, no. La Biblia es muy enfática en eso. Entonces me parece excelente, pastor, esa nota. Muchas gracias, muy buen punto. Es el mismo Lucas que Dios utilizó para escribir lo de Hechos, que nos escribe sobre este joven rico en Lucas 18. Y Jesucristo, para mostrarle que no es posible hacer lo que Dios manda por obras, él dice que que difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil un camello pasar por el ojo de una aguja. Respondan los discípulos, ¿quién podrá salvarse, Señor? Es la respuesta de los discípulos. Y por obras, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? Entonces, solo la salvación por obras es imposible. Pero por fe, creer en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia, ¿verdad? Vamos a ver obras después, pero no es para salvarse, sino como resultado de la fe, resultado de la salvación, no la causa. Muy bien, gracias César. Vemos tantas cosas resueltas aquí en esta historia, ¿verdad? Lo del corazón del carcelero, de Lidia, de la joven endemoniada, de la condición de Pablo y Silas. Bueno, tantas cosas. ¿Y cómo sabía el carcelero preguntar a Pablo y Silas? ¿Qué había él escuchado antes? ¿Verdad? ¿Por qué sabía venir a Pablo y Silas con la pregunta? ¿Qué había estado haciendo Pablo y Silas al momento del terremoto y antes? Oraban y cantaban himnos. ¿Sí? Eso es lo que iba a decir Jenny. Bien. Y entonces, él entonces sabía a esos hombres, yo quiero lo que ellos tienen, ¿verdad? Y nos enseña algo sobre nuestro propio testimonio hoy en día. Y esto nos lleva a la parte de consolidar. Ver todo lo que está aquí en Hechos 16. Y hay aún más. Si tienen tiempo, un ejercicio espiritual muy bueno, que tiene mucho valor, que no vamos a tener tiempo de hacerlo aquí en la clase, pero que pasen tiempo esta noche antes de acostarse leyendo Filipenses. Entonces recordamos que Filipenses es la carta escrita por el mismo Pablo a los mismos creyentes en Filipos. No muy después, tal vez 2 años después fue escrita la carta a los Filipenses, un poco más. Pero ahí tenemos Pablo escribiendo a ellos
el grupo, bueno, parece pequeño, tal vez el carcelero, su familia, Lidia, su familia, tal vez las otras mujeres por el río. Pero en la carta a los filipenses, habla de diáconos y obispos y tienen ya líderes y todo eso. Pero podemos pensar en la misma alegría que mostraban Silas y Pablo cuando escribe Pablo esa carta sobre alegría a pesar de persecución, sobre el gozo y paz que sobrepasa entendimiento de que habla Pablo en Filipenses. Bueno, es algo que pueden hacer más tarde. Sería muy bueno esta noche pasar tiempo leyendo Filipenses 4. Pero ahora vamos a enfocarnos en la historia aquí en Hechos 16. Una vez más, un resumen en pocas palabras. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Julio Vargas, por favor. Gracias, pastor. La historia trata del trabajo misionero de Pablo y el grupo de hermanos que él ya que estaba liderando, de las dificultades y obstáculos que el enemigo puso a su ministerio y del respaldo que recibió de Dios a través del Espíritu Santo con la expulsión de demonios en la joven de Filipo, el terremoto en la cárcel, la conversión del carcelero, etc. Muchas gracias, Julio. Bien dicho, ¿verdad? Vemos las persecuciones, las dificultades, pero Dios rescata a ellos. Muy bien. Gracias, Julio. Jenny. Yo lo resumí como los altos y bajos de trabajar para Dios. Altos y bajos, ¿verdad? Azotados. Bueno, nosotros hoy en día tenemos altos y bajos, ¿verdad? En la obra del Señor. Tal vez no tan fuertes como los altos y bajos de Pablo y Silas. Azotados, encarcelados, seguidos por una joven endemoniada. Tantas cosas, ¿verdad? Pero en todo vemos la mano del Señor y todo fue para el bien de la predicación del mensaje que salva, el mensaje de Jesús. Gracias, Jenny. ¿Algo más que mencionar? La segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Otro es tiempo de reflexión. Pensamos en los detalles. Como espejo, las escrituras nos muestran nuestras propias fallas. ¿Qué vamos a mencionar? ¿Qué vamos a confesar hoy? Jenny. Bueno, con esa misma idea de los altos y los bajos, de a veces olvidar orar y cantar en los bajos, tanto como en los altos. Sí, gracias, Jenny. Mencionaste antes, Jenny, los altos y los bajos. Y sí tenemos bajos, sí son verdaderos, ¿verdad? Pero ellos, su bajo fue hasta el último calabozo donde los metió el carcelero, ¿verdad? Pero ellos allá oraban y cantaban, y a veces en nuestros bajos, ¿qué hacemos? Puede ser que hemos desesperado o tenido como muy enfocado en nosotros mismos en vez de mirar a Dios y saber que Él y confiar que Él tiene control de todo. Gracias, Jenny. César, ¿algo que compartir? Sí, pastor. Creo que algo que pues yo veo que no estoy haciendo y que por eso la verdad estoy mal es, pastor, que no estamos haciendo ni 1% de lo que estos hombres de Dios al comienzo hicieron por la obra misionera. Nos falta dejar más la comodidad y ver el necesitado e ir, no importa pues los problemas que quizá ellos pudieron tener, ellos lo hicieron y nosotros estamos muy cómodos, pastor. Hay que pedirle perdón a Dios por eso. Muy bien, gracias, César, muy bien dicho. Muy cómodos.
Es fácil tener como hacer los quehaceres de siempre y no desviarnos del camino diario para compartir el mensaje que salva, como salvó al carcelero. Y a veces nosotros reconocemos nuestras propias fallas y no tomar la tarea que Dios nos ha dado para compartir el mensaje. Puede ser por falta de amor a Dios o por falta de amor a nuestro prójimo que necesita el mensaje que tenemos. Bien, muchas gracias, César. Reconocemos nuestras fallas y nuestras faltas y nuestros errores. Pero también en esta historia vemos mucho el amor de Dios para nosotros. La pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios? Y especialmente en esta parte de consolidar, vamos a decir, ¿dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? ¿Dónde veo ese amor? Invitamos a cualquier persona. Julio, Isabel, Mayela, Aurea. Julio Vargas, por favor. Gracias, pastor. Bueno, el amor de Dios está en haber elegido hombres con la capacidad, la perseverancia, la tenacidad, la fe increíble que tenían estos extraordinarios hombres como Pablo, porque sin ellos hubiera sido imposible que hoy nosotros conociéramos el Evangelio del Señor. Realmente ellos, a pesar de, vemos pues de las cárceles, de los golpes, de todo eso, mire, ellos estaban cantando en la cárcel. Ellos estaban confiando en el Dios Todopoderoso que los envió. Y salieron triunfantes, vemos que salieron triunfantes. Entonces, esa perseverancia, esa fe inquebrantable, hoy nosotros disfrutamos de eso. Y ahí vemos el amor de Dios para nosotros. Gracias, pastor. Muchas gracias, Julio. Entonces, tal vez podemos pensar en nuestras propias vidas. ¿Quiénes son las personas que el Señor utilizó para llevar a nosotros la palabra de Dios, verdad? Y qué bendición. Puede ser miembros de nuestras familias que por amor a Dios y por amor a nosotros nos compartió el mensaje precioso de salvación en Cristo Jesús. Puede ser un amigo que con amor y paciencia nos explicó quién es Jesús y qué ha hecho. Pero Dios en su amor ha utilizado personas, herramientas como Pablo y Silas y las personas de los Pablos y Silas en nuestras vidas para llevarnos un mensaje. Y es tan poderoso hoy en día el mismo mensaje que recibimos que recibieron Lidia y el carcelero de ese entonces. Muchas gracias, Julio. Jenny. Bueno, como mujer, me gusta mucho la sección del 11 al 15, porque, mire, cuando no tenían sinagoga, fueron a hablar donde había un grupo de mujeres reunidos y daban valor a eso. No dijeron, que son mujeres, no la vamos a enseñar. Y en ese tiempo las mujeres no tenían mucho derecho a estudiar, a saber muchas cosas o liderar. Entonces aquí vemos a él hablando con mujeres y que ella lidera al resto de su familia para ser bautizado en eso. Entonces, muestra la importancia de mujeres también en ese trabajo. Muchas gracias, Jenny. Y tan interesante, ¿cuál fue la visión? Solamente 2 versículos antes que había recibido Pablo, que tuvo Pablo. ¿Una visión de quién? De un varón, dice en esta versión que tengo, un hombre macedonio. Pero llegan a Macedonia y predican al principio a un grupo de mujeres, pero sin despreciar esa oportunidad, ¿verdad? Fue algo que fue importante para ellos y también algo que menciona Lucas con según lo que vemos,
las primeras personas en Europa convertidas a la fe cristiana es este grupo, el grupo de mujeres. Entonces, preciosas en la vista del Señor, ¿verdad? Entonces, como hoy también, ¿verdad? Que Dios nos ama a mujeres y a hombres con su amor, redimidos todos por la vida y por la sangre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Jenny. César, por favor. Sí, pastor, también veo el amor de Dios en la vida del carcelero. Como este hombre que había trabajado para Roma y estaba en un puesto donde pues lo que hacía era quizá, bueno, cumplir con algo que estaba él haciendo, es verdad, pero hizo sufrir mucho a los apóstoles, a Pablo y a Silas, y él pues con su carácter quizá bien fuerte, pero mire que el Señor tuvo misericordia de él, pero también veo el amor de Dios en nosotros, pastor, porque somos ese carcelero también. Habíamos estado apartados, llenos de rencores, quizá con tanta cosa, y no queríamos saber nada de Dios, pero el Señor tuvo paciencia, hasta que llegó el momento en que pues nos salvó así como salvó al carcelero, sin ningún mérito, pastor. Muchas gracias, César. Entonces, bueno, no sabemos lo que había pasado antes para el carcelero, pero la ciudad de Filipo, según lo que vemos en la historia, fue una ciudad de muchos soldados romanos jubilados o retirados, pero allí estaban. Entonces tal vez había vivido el carcelero una vida que había hecho él muchas cosas, pero sin mérito suyo. El Señor le rescata por un mensaje que salva. ¿Qué debo hacer para salvarme? Respondan, creen en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y así es para nosotros también, ¿verdad? El Señor no nos da 100 requisitos para salvarnos. Sencillamente es recibir por medio de la sencilla fe todo lo que Jesucristo ganó con su vida, con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección. También para nosotros es la promesa, ¿verdad? La promesa fue para él y para su familia, que también escucharon el mensaje, también fueron bautizados, como vemos en el día de Pentecostés, otra vez recibiendo el don del Espíritu Santo, ¿verdad? A través del bautismo, que también nos asegura de paz, perdón y vida eterna, que es para nosotros también el mismo don que recibió el carcelero y su familia, Lidia y su familia, es para nosotros hoy en día. Muy bien, gracias a ustedes. Punto muy importante. Algo muy importante. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? A veces la respuesta más fácil es la respuesta de hablar de lo que yo hago. ¿Qué debo hacer yo? Yo hago eso. Yo oro todos los días, voy a una iglesia, etc. No es la respuesta bíblica, ¿verdad? ¿Dónde está mi confianza? Es el Señor, ¿verdad? Entonces pensamos en el mismo Pablo. ¿Dónde estaba su confianza? Años después, escribiendo su última carta, otra vez de un calabozo, su segunda carta a Timoteo. Eso es lo que él escribe en versículo 18 de 2 de Timoteo 4. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En ese entonces, Pablo no iba a ser librado del calabozo. Iba a morir, pero la muerte para él, como creyente, iba a ser puerta al reino celestial. ¿Cómo sé que está bien? Porque el Señor, su confianza estaba en el Señor. El Señor me librará de toda obra mala. El Señor me ha perdonado en Cristo. Es la misma confianza que tenía el carcelero, que tenía Lidia y todos los creyentes, ¿verdad?
¿Cómo sé que estoy bien? No en mis acciones, sino en lo que he recibido, con la mano abierta, que es la fe, ¿verdad? Que recibe de Dios paz, perdón, vida eterna que tenía ese carcelero. Vemos sus obras después, ¿verdad? Vemos obras del carcelero, llevando a Pablo y a Silas a su casa, ayudándoles, dándoles de comer y ayudándoles con sus heridas. Pero no es como se salvan. Se salvan por la fe, por medio de la fe, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Muy bien. Qué rica la historia de Hechos 16. La cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir aquí en esta historia y hacer por gratitud a Él? Vemos los resultados en la vida del carcelero, ¿verdad? Y hoy en día, ¿qué nos enseña Dios a hacer y pedir por gratitud? ¿Qué vamos a decir? Otra vez invitamos a cualquier persona a participar. Aurea, Mayela, Isabela, Antonio, Carlos. ¿Qué dicen? Jenny, Julio. ¿Qué dicen ustedes? César, por favor. Pastor, yo creo que a mí, pues, que me dé su gracia, que me dé su Santo Espíritu, que yo pueda contribuir, poner un granito de arena para la predicación, para que muchos sean salvos, para que aquellas personas que estén en algún lugar donde no vaya la palabra, pues el Señor me use para yo ir y predicarle, o al que está cerca, al compañero, o al vecino, no sé, que Dios me dé esa gracia y ese don de llegarle a las personas para darles una palabra de parte de Dios, para que ellos puedan creer también, pastor. Muchas gracias, César. Entonces, seguir el ejemplo de Pablo y Silas, ¿verdad? Compartir un mensaje y agregaría, compartir el mensaje con sus palabras sencillas. Creen en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Es sencillo el mensaje que compartimos. Muchas gracias, César. Jenny. Bueno, no sé si tengo mucho más que agregar después de eso. Fue muy bueno. Quizás para seguir como la línea de antes con las respuestas, orar y cantar cuando estamos en los momentos bajos. Muy bien, sí, gracias, Jenny. ¿Verdad? Y vemos que eso les dio a ellos la oportunidad de compartir el mensaje. Pero aún no nos da la oportunidad. Es algo muy bueno que hacer, ¿verdad? Recordar ese Pablo que escribe a los filipenses sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo vemos en ellos, en su actitud en la cárcel. Gracias, Jenny. Antonio, por favor. Pues sinceramente a mí nunca me han azotado por ser cristiano. Lo máximo que me han molestado es cuando me dicen de cuál es la base de la religión mía. Y por gratitud es que definitivamente mucha gente sufrió por traerme el evangelio a mí a Colombia en el siglo XX, en el siglo pasado y ahora en el siglo XXI. Eso hay que agradecerlo, que años y años que yo soy descendiente de todo ese bagaje de predicaciones, de sufrimientos de la gente, de que editan Biblias, que predican, que hacen Biblias, que construyen iglesias, que oran. Y yo prácticamente todo lo tengo por dado en ese sentido en el siglo XXI. Entonces toca por gratitud a Cristo de que vivo en una época más o menos mejor que lo que otras personas tuvieron. Muchas gracias. Expresar la gratitud por las personas que nos han llevado el mensaje. Muchas gracias, Antonio. También vemos muy buen ejemplo de hacer cosas por gratitud. Bueno, no tenemos las palabras de Lidia y del carcelero, pero vemos cómo llevaron la palabra de Dios a sus familias, ¿verdad? Llevando a Pablo y Silas a sus familias para compartir el mensaje con ellos.
vemos que por amor a sus familias, ellos también quisieron compartir el mensaje y el don del bautismo con ellos también. Vemos también los frutos de su fe que vamos a querer hacer, ¿verdad? Que Lidia apoyaba los que enseñaban la palabra de Dios por invitarles a su casa. Que el carcelero también abre su casa de nuevo, ¿verdad? Y para darles de comer y también para ayudarles con para lavar sus heridas, como dice en versículo 33. Bien, ok. La última pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería? Otra vez tenemos todo el buffet de la palabra de Dios con todas sus riquezas. ¿Cuándo vamos a seleccionar Hechos 16 para compartir con otra persona? Jenny. Ya, disculpe por hablar mucho. No, pero, Jenny, por favor, adelante, es bueno, sí. pero quizás siguiendo la misma línea de pensamiento, con altos, bajos en el ministerio, que si alguien está recién comenzando su trabajo para Dios, su ministerio, para animarlos y mostrarles, hay momentos altos, hay momentos bajos, pero Dios está en todo. Muchas gracias, Jenny, exactamente, ¿verdad? Mostrándoles una historia que muestra lo que dice Romanos 8:28, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Muchas gracias, Jenny. Antonio. En una ocasión buena es cuando uno se queja o nos estamos quejando de la inflación, de los problemas, de la vida y de tantas cosas. Entonces uno ve el ejemplo de Pablo, que en semejantes circunstancias, allá metido en una cárcel, no se puso a escribirle a un abogado, a demandar a los carceleros, ni demandar a nadie, ni armar un alboroto, sino se puso a orar y a alabar, cosa que no hacemos normalmente cuando tenemos problemas. Generalmente nos hacemos quejabanza y no alabanza. Muy bien dicho. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Entonces, en esos bajos, ¿verdad? En las dificultades, para recordarnos a cantar y orar. Bien, ok. Para concluir hoy, les voy a compartir algo sobre este segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Es algo que iban a ojear antes del versículo 17, 18, 19, muchas cosas. No tenemos tiempo para estudiar en la clase en vivo todos los capítulos de Hechos, ¿verdad? No, pero vemos la gracia de Dios en todo, ¿verdad? Vemos la gracia de Dios usando a seres humanos para llevar la palabra de Dios a otros, usando Pablo y usando a Apolos, a Priscila y Aquila y otras personas para llevar el mensaje a personas en todas partes. El segundo viaje misionero. También vemos estrategias que en Atenas utiliza Pablo, creo que es Hechos 18, no, de Hechos 17, vemos una estrategia de Pablo y está en Atenas, con las personas, con toda su filosofía y utiliza una estrategia. En Filipos utiliza otro, empezando en el río. En Barea y Tesalónica utiliza la estrategia de estar en las sinagogas de nuevo, pero en todas partes con el mismo mensaje. La estrategia, el plan puede cambiar, pero el plan de salvación no cambia, el mensaje no cambia, es siempre cristocéntrico, el mensaje de una persona que enseña el mensaje de Jesús. No habla tanto de la obra humana, pero habla de la obra
del Salvador. Y eso nos lleva a mencionar una cosa más, el proyecto final. Hoy en la noche, tal vez mañana en la mañana, les voy a compartir el proyecto final, que es un documento con 8 preguntas. Tenemos 8 lecciones. Más o menos es una pregunta por cada lección de la clase. Y vamos a darle ese proyecto final para cumplir con los requisitos de la clase, pero mucho más importante, es una opción de repasar lo que hemos estudiado para poder pensar en lo que dice Hechos una vez más, de lo que nos dice Dios en su palabra una vez más, y para poder repasarla y pensar en su uso en nuestras propias vidas. Les voy a dar 15 días después de la última clase para entregármelo. Entonces, nuestra última clase, con el favor de Dios, sería el jueves. Nos reuniremos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y una vez más, y les voy a dar el proyecto final. Y lo pueden llenar y enviármelo. Si algunos de ustedes tienen una compu, podrían usar la compu para escribir así sus respuestas. Si no, está bien. Pueden ir a una papelería donde estén y imprimir el documento y escribir sus respuestas allá. O si no tienen dónde imprimirla, está bien también. Pueden poner en un cuaderno respuesta 1 y contestar la primera pregunta es sí, y tomar fotos del documento o donde escribe y enviármelo para cumplir el proyecto final. Lo importante no es la forma de entregármelo. Lo importante es repasar y poner las respuestas bien pensadas y basadas en las escrituras. ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Bueno, generalmente me quedo después de la última clase, pero tengo una reunión con unos líderes de unas congregaciones hoy después, entonces no me voy a poder quedar después de la despedida. Pero si tienen preguntas o dudas, si quisieran hablar más de un tema o cualquier cosa, sería mi privilegio hablar con ustedes también fuera de la clase. Y entonces, por eso tengo los mensajes allá. Me pueden enviar un mensaje con todos en el grupo o por lo interno también directamente a mí. Por eso estoy. Una pregunta. César, por favor. Pastor, ¿sabe que yo sí quisiera como que de pronto podamos profundizar un poco más? Es la enseñanza de el alma y el espíritu, o que, por ejemplo, la doctrina de alma, cuerpo y espíritu. Entonces, Sí. a nosotros acá nos han enseñado 2, cuerpo y alma, ¿cierto, pastor? Sí, es un tema muy profundo. Gracias, César. Yo quisiera como que pudiéramos como sacar un espacio, no sé, porque sí quiero profundizar un poco en eso, pastor. Sí, y lo voy a mencionar a los que ponen los temas para las charlas que hacemos los viernes, porque sería muy bueno. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Envíeme un mensaje, César, para que le envío algo que puede leer y unas citas bíblicas. Y también lo voy a sugerir para una de nuestras charlas. Bueno, pastor, muchas gracias. Sí, señor, yo le escribo entonces. Muchas gracias. Bien. Carola, ¿algo más? Sí, no quería despedirme porque que ahorita tengo otra clase a las 8:30, profesor. Entonces, ahí tienen la tarea y vamos a despedirnos rápidamente, Carola, con la bendición. Vamos a usar las palabras de Pablo, la bendición que utiliza él para concluir su segunda carta a los Corintios, quien visitó por primera vez en su segundo viaje misionero. Nos utilizamos para concluir la clase las palabras de Pablo al final de 2 Corintios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.
Gracias, pastor. Bendiciones a todos los hermanos. Una feliz noche para todos. Que descansen. Bendiciones a todos ustedes. Fue un placer. Fue un placer. A Carlos Paulino, César, Mayela y Aurea. Que Dios les bendiga mucho. Me despido también. Buenas noches, pastor. Bendiciones, que descansen. Gracias igualmente. Buenas noches a ustedes. Mayela, buenas noches. Bendiciones. Carlos Paulino también. Hasta Buenas la noches, pastor. Disculpe. No, está bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, pastor. Hasta la próxima, pastor.